Gracias por la invitación a la Dirección de Contratación Pública de Costa Rica. Mi nombre es Juan Cristóbal Moreno y soy jefe del Observatorio de Compras Públicas en la Dirección de Compra y Contratación Pública de Chile, llamada también Chile Compra. De verdad es un gran honor también recibir esta invitación y especialmente poder compartir parte del trabajo que estamos haciendo en la línea de incorporar herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial dentro de nuestros procesos de detección y análisis de irregularidades y anomalías en procesos de contratación pública. Entonces, primero comentar, y quizás vale la pena la precaución, que la presentación que voy a realizar es esencialmente de carácter práctico y basada un poco en el trabajo que estamos haciendo desde nuestra unidad, que forma parte de la División de Compras Públicas de nuestra institución, y pensando en el desarrollo de algunos proyectos estratégicos que estamos actualmente impulsando, que van en la línea de poder incorporar de manera mucho más intensiva herramientas de ciencia de datos también a nuestros procesos de análisis y revisión de los procesos de compra. Entonces, si me permiten, voy a compartir ahora una presentación. Entonces, bueno, respecto de la presentación que voy a realizar, como lo comentaba recién, es una presentación fundamentalmente de carácter práctico a partir de lo que ha sido nuestra experiencia y sobre todo pensando en identificar algunos desafíos y algunas precauciones que deben tomarse respecto del uso e incorporación más activa de estos enfoques y estas tecnologías al trabajo regular que hacen también las direcciones de compra a nivel latinoamericano. Entonces, en primer lugar, comentar de que nuestro equipo, como Observatorio de Chile Compra, es una unidad ya bastante antigua, tiene 12 años ya de trabajo, y donde inicialmente nuestro foco ha estado puesto sobre todo en el monitoreo de los procesos de compra, pensando en detectar diferentes tipos de anomalías o irregularidades que puedan ser relevantes para efectos de traspasarlas también a organismos compradores del sector público y que de esa forma también se puedan gestionar las correcciones pertinentes y así prevenir hechos de mayor envergadura asociados, por ejemplo, a actos de corrupción, a falta de la probidad administrativa o infracciones a la libre competencia. Entonces nosotros realizamos permanentemente un monitoreo principalmente a través de la revisión experta de nuestros profesionales, es decir, un monitoreo que se hace principalmente a través de herramientas manuales, donde revisamos en profundidad alrededor de 4.000 procesos de compra durante cada año. Y el año 2023 tuvimos cerca de 3.955 procesos que nosotros revisamos. Que recientemente también con los cambios que se hicieron a la ley de compra y contratación pública, la ley 19.886 en Chile, además, nos permite gestionar con altos estándares de seguridad casos de denuncia que son ingresados por diferentes personas, sean usuarios compradores o proveedores o cualquier ciudadano también interesado en promover la transparencia y que pueda tener acceso a información delicada desde el punto de vista de considerar o identificar algún tipo de irregularidad. Y finalmente, tanto a través del trabajo que hacemos a través del monitoreo como a través de las denuncias, nosotros realizamos también reportes también a organismos fiscalizadores y de control respecto a aquellas situaciones de mayor gravedad y que involucran algún tipo de intervención y que luego puedan determinar diferentes tipos de sanciones o acciones fiscalizadoras de parte, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público o de la Fiscalía Nacional Económica. Aquí también dejo disponible el link de nuestro sitio, que está dentro del sitio de Chile Compra, donde además de nosotros presentar algunas estadísticas de la gestión que realizamos, también estamos difundiendo permanentemente los resultados de algunos de estos casos de investigaciones más graves o comprometidas también que han involucrado algún pronunciamiento de parte de nuestra Contraloría General. Entonces, respecto del monitoreo, concretamente, nosotros apuntamos a cuatro objetivos esencialmente. Por una parte, buscamos detectar incumplimiento de la normativa de compras públicas y alertar también sobre hechos que podrían estar asociados, como ya lo decía, a falta de la probidad, hechos de corrupción o prácticas que pueden calificarse como contrarias a la libre competencia. A partir de lo que nosotros detectamos, también transmitimos recomendaciones, ojalá de manera oportuna, a los organismos responsables para que así puedan subsanar esas observaciones y mitigar o tomar las precauciones correspondientes para así asegurar que los recursos públicos se utilicen adecuadamente. En tercer lugar, como ya lo comentaba, proporcionamos información también a organismos fiscalizadores y de control y pensando en que eso permita también generar investigaciones o se instruyan también medidas disciplinarias al interior de los organismos si es que procede. Y en general, por supuesto, a partir de lo que nosotros detectamos, apuntamos también a fomentar las mejores prácticas en materia de eficiencia y probidad y en general reducir la probabilidad de encontrar fallas en futuros procesos de compra a partir del aprendizaje que van generando los propios organismos. Entonces, ya entrando quizás más en materia y en detalle, yo quisiera partir por plantearles algo que un poco desde la lógica también que aplicamos en Chile, es importante tener presente quizás
cuál es el tipo de irregularidades o anomalías que uno quisiera detectar. Y en ese sentido, un poco ir identificando de qué manera herramientas de ciencia de datos pueden contribuir a esta tarea. Entonces, en ese sentido, quizás nosotros, desde el Observatorio de Chile Compra, nos planteamos en general la búsqueda de todo tipo de irregularidades, que pueden ser desde las más simples, de carácter administrativo, o situaciones que a veces uno puede considerar triviales o simplemente basadas, digamos, en el desconocimiento de esa información de un organismo, hasta situaciones en las cuales pueden haber incluso indicios de hechos delictivos o de corrupción. Entonces aquí les quisiera plantear una pequeña tipología, un poco utilizando parte de nuestro vocabulario más coloquial en Chile, que creo que ayuda bastante a entender problemas que probablemente ustedes también tienen en Costa Rica. Es decir, si yo clasifico todas las irregularidades, situaciones que nosotros analizamos, yo podría decir que en general estas se clasifican en tres tipos generales. Por una parte, cuando tenemos algún tipo de discrepancia lógica en el diseño, en los criterios de evaluación o en las decisiones que se adoptan en un proceso de compra respecto de la normativa aplicable. En Chile tenemos una ley y un reglamento de compras públicas y, por cierto, todo lo que esté en el papel debería ser consistente con lo que la normativa exige. Entonces, un primer tipo de situaciones que nosotros detectamos se refieren justamente a aquella inconsistencia o discrepancia entre lo que dice el papel versus lo que la normativa indica u ordena. Entonces, por lo tanto, en Chile suele usarse la expresión de que el papel aguanta todo. Entonces, muchas veces nos encontramos con casos en los cuales lo que dice las bases de una licitación pública, por ejemplo, son completamente o contravienen directamente quizás lo que dice la normativa. Es decir, por ejemplo, a veces se establecen plazos que son más cortos que los que establece la ley, se establecen requisitos discriminatorios para los proveedores que participan de los procesos, se establecen otras formas de limitar la participación de los proveedores o se aplican criterios de evaluación no objetiva. Ahora, junto con estas primeras discrepancias que se detectan justamente cotejando lo que dice el papel versus lo que dice la normativa, en segundo lugar, quizás hay otro tipo de irregularidades o anomalías que nosotros detectamos, en las cuales más bien lo que pasa es que existen incongruencias u omisiones que se relacionan también con la autenticidad o veracidad de la información que es aportada, y que lógicamente yo la puedo evidenciar a partir del cotejo entre diferentes fuentes de datos o registros públicos. Entonces, muchas veces en Chile, por ejemplo, es bastante usual que los procesos de compra, los oferentes llenen declaraciones juradas, diciendo, por ejemplo, que no tienen sanciones, no tienen inhabilidades. Y, por cierto, si uno compara respecto de información disponible en otras fuentes, se va a encontrar entonces de que a veces, digamos, esa información no es congruente o derechamente presenta, digamos, diferencias respecto de lo que es la información oficial disponible. Entonces, de alguna forma, uno entiende que hay cierto tipo de anomalías o situaciones que se detectan en las cuales un poco la racionalidad de quien está incurriendo en esta mala práctica es que nadie se da cuenta. Por supuesto, es un tipo de actitud que a veces uno entiende que subestima quizás la capacidad de control que pueden tener los funcionarios públicos, pero claramente tiene que ver con estas discrepancias en términos de la validez o veracidad de la información respecto a las fuentes públicas que existen. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos a diario con situaciones en las cuales existe falsificación documental, declaraciones inconsistentes, o más bien se toman definiciones distintas respecto al proceso de compra que de alguna forma buscan eludir controles o fragmentar las compras, es decir, repetir procesos de bajo monto, pensando que eso permite escaparse de un cierto control administrativo, en lugar de hacer una compra por un monto mayor y que obviamente está sujeta a mayores controles y revisiones por parte de organismos fiscalizadores. Y en tercer lugar, por supuesto, y esta es la situación más grave, que hay situaciones que no son detectables prácticamente de ninguna forma. Es decir, cuando yo tomo alguna decisión, por ejemplo, de contactar a un proveedor para acordar los términos de la licitación y, por cierto, de eso probablemente no haya ningún rastro disponible. Ahora, por cierto, sabemos que estas cosas, por cierto, existen y ocurren. Quizás no en una frecuencia tan importante, pero existen también casos en los cuales hay contactos no regulados entre organismos contratantes y oferentes, existe concertación o colusión entre competidores o se presentan situaciones vinculadas a amenazas, cohecho y soborno. Por cierto, esto es algo muy difícil de analizar, no se detecta en el papel, no se detecta tampoco en la inconsistencia entre distintas fuentes de información y para eso se necesita información primaria. Y por lo tanto, aquí es donde, por supuesto, el contar con un canal de denuncias es un complemento relevante respecto de cómo detectar esta situación. Entonces aquí reforzar solamente que considerando esta tipología, igualmente es importante decir que quizás no todos los incumplimientos de normativa
son actos de corrupción, pero igualmente todos los actos de corrupción son incumplimiento de la normativa. Y algo que nos pasa, que quizás es algo bastante frecuente, y me imagino que ustedes también deben tener la misma impresión, de que muchas veces es fácil detectar situaciones en las cuales un organismo equivoca los términos de una licitación o se confunde o incurre en situaciones que a veces son bastante burdas, pero no son tan graves desde el punto de vista de que más bien son muy visibles, pero no necesariamente son hechos delictivos o actos de corrupción. Mientras que cuando uno busca situaciones que de alguna forma involucran una intencionalidad o una mala fe quizás respecto de quien la está cometiendo, es bastante más difícil poder llegar o encontrar indicios de esta información. Entonces, respecto de lo que ya les decía, aquí solamente reforzar que esta tipología de situaciones es importante si queremos incorporar herramientas de ciencia de datos, porque de alguna forma cuando decimos que los errores están en el papel, por ejemplo, en aquellas anomalías de tipo 1 que les llamaba recién, estas se producen principalmente por la falta de digitalización y estandarización de los procesos. Si todos los formatos se ingresaran obviamente de manera estandarizada, no tuviéramos múltiples tipos de documentos que se suben a las licitaciones, sino que fueran todos bajo un formulario que tiene ciertos validadores, probablemente encontraríamos muy pocos formas quizás de afectar algo que es obviamente inconsistente o incongruente respecto de los términos de una licitación o un proceso de compra pública. Además, este tipo de problemas son más frecuentes cuando existe baja capacitación y pocos controles internos, y en general su detección depende del análisis experto, es decir, de alguien que conozca la normativa, la aplique y observe cuáles son aquellas irregularidades. Y luego también pensar en que cuando identificamos estas situaciones, podemos intervenirlas, trabajar con los propios organismos y reforzar, pero por supuesto esto tiene un efecto limitado porque va a hacer bastante impacto al comienzo, pero si luego cambian las autoridades, como el caso de los municipios, puede ser de que aquí el aprendizaje no se conserve y por lo tanto sea importante también estar reforzando constantemente. En cuanto a estas irregularidades que llamaba de tipo 2, estas que decía nadie se da cuenta, en general se facilitan por la carencia de controles, la burocracia excesiva o la ineficacia de las sanciones, que da la impresión de que, por ejemplo, yo puedo subir incluso documentos que sean ideológicamente falsos o que, digamos, no sean consistentes con la realidad, porque probablemente nadie se toma el trabajo de revisar. Y eso, por supuesto, nos motiva a pensar de que la interoperabilidad y la interconexión de datos es una estrategia muy importante respecto de poder detectar este tipo de situaciones. Y por otro lado, algo que nosotros hemos aprendido de Chile Compra es que necesitamos contar con atribuciones legales para detectar y trabajar estas situaciones, porque antes nos pasaba que encontrábamos múltiples casos, por ejemplo, de falsificaciones documentales, donde nosotros generábamos una acción de denunciarlos a la Fiscalía, al Ministerio Público en Chile, pero no tenían ninguna consecuencia práctica porque los proveedores seguían ofertando. Recientemente se amplió, digamos, las competencias respecto de cómo Chile Compra puede detectar y bloquear usuarios en el caso que se presenten estos comportamientos. Y eso es algo que creemos que va a tener bastante impacto respecto de disminuir la cantidad de veces en que ocurren este tipo de situaciones. Y por último, el último caso, que obviamente es más grave, ahí es donde es importante y clave, sobre todo el fortalecimiento de los canales de denuncia, sabiendo que quienes actúan de esta forma, sobre todo lo hacen porque cuentan con redes de influencia y cuentan con poder también para influir sobre los intereses también de los organismos. Entonces, en general, la forma convencional de enfrentar estos tipos de irregularidades o situaciones apuntan primero a la revisión experta y las auditorías, que obviamente las puede hacer equipos calificados de los propios organismos, los puede hacer la Dirección de Compra a nivel nacional o los puede hacer la Contraloría General de la República. Por otro lado, cuando uno dice que hay información inconsistente entre distintas fuentes, la forma de cotejarlo habitualmente es con el cruce de datos, idealmente con bases de datos que estén disponibles o si no, digamos, cotejando o verificando distintos tipos de documentos. Y el tercer caso, por supuesto, ya hablábamos de que, por supuesto, es muy importante contar con canales fuertes también de denuncia. Entonces, la pregunta que viene inmediatamente es cómo puede contribuir la ciencia de datos a la detección de irregularidades y quizá cuáles son las herramientas de desarrollo que permiten responder a estas necesidades, sabiendo que no son perfectas, porque por mucho que uno pueda hacerse grandes expectativas respecto al uso de esta herramienta, hay que saber para qué sirve cada tipo de herramienta, qué problemas solucionan y qué nuevas necesidades también están creando, que es importante tener en cuenta. Entonces ya, y esto quizás tratando de adelantarme un poco para no quedarme solamente en el diagnóstico, pero es importante quizás segmentar o diferenciar distintos tipos de estrategias o herramientas que se utilizan, que vienen de la ciencia de datos y que pueden ser aplicadas también a la detección y análisis de irregularidades. Aquí yo me voy a referir a tres tipos de herramientas o estrategias.
Por una parte, aquellas que se refieren a la robotización o automatización de procesos, que en rigor no implican el uso de inteligencia artificial, que son tecnologías enfocadas en la creación de robots o software que ejecutan tareas repetitivas y donde lo que permiten es hacer simular, digamos, lo que haría un ser humano utilizando distintos tipos de herramientas informáticas, como herramientas de correo electrónico, planillas de cálculo, otros documentos también que se consultan y por lo tanto uno puede hacer de que este tipo de software relacione múltiples tareas que hace una persona desde el momento en que revisa un proceso de compra, consulta ciertas bases de datos y lo repite una y otra vez. Ese es un tipo de estrategia que nosotros desde Chile por lo menos hemos implementado activamente y que nos ha permitido por lo menos incrementar productividad. No tanto así, por supuesto, ampliar el tipo de hallazgos, situaciones que nosotros detectamos. Pero es un tipo de tecnología obviamente muy útil, de bajo costo también de implementación y que tiene un altísimo potencial respecto de mejorar también la productividad también de estos procesos y aumentar en general la cobertura. Ahora, técnicas que efectivamente se basan en inteligencia artificial, hay quizás de dos tipos dentro de lo que uno podría considerar. Por una parte, aquellas que están asociadas al machine learning y el uso de modelos predictivos o algoritmos que buscan predecir de alguna forma ciertos comportamientos a partir del análisis de múltiples fuentes de datos, que se orientan especialmente a la predicción y detección de patrones y en general necesita como insumo contar con información de carácter estructurado. Es decir, la condición y el requisito básico para poder utilizarla es contar igualmente con tablas con campo alfanumérico. Y ahí es donde, por supuesto, en la realidad chilena, me imagino que en el caso costarricense puede presentarse un poco esta situación, tenemos un poco esta disyuntiva entre que tenemos solo una parte de información que está en tablas y que obviamente podemos analizar y consumir de esta forma, versus un conjunto amplio de documentos de texto o incluso imágenes que a veces están disponibles, que son parte activa también de los procesos de compra y contratación pública y que se hace bastante más difícil poder utilizarlas o darles valor desde el punto de vista del uso de estas herramientas. Entonces ahí donde en tercer lugar hay otra familia u otro grupo también de técnicas que se pueden aplicar asociadas a las redes neuronales y los modelos de lenguaje natural, donde aquí se busca utilizar técnicas de procesamiento de datos que replican el razonamiento humano y donde además se incluye la posibilidad de leer, procesar y analizar textos e imágenes y donde además podemos tener resultados interpretados. Por supuesto, para quienes tienen la experiencia cotidiana de utilizar, por ejemplo, herramientas como ChatGPT, uno sabe que uno le puede hacer una pregunta a un documento y te va a entregar una respuesta que te va a dar cuenta ya no solamente de un conjunto de datos o antecedentes, sino que te va a dar una opinión o va a interpretar quizás ese resultado en función también del aprendizaje que esta inteligencia artificial ha realizado. Entonces ahí, por supuesto, son herramientas sumamente potentes porque permiten entonces procesar grandes volúmenes de información, incluyendo textos y no solamente campos o datos estructurados, como en el caso de las otras técnicas que les mencionaba antes. Entonces, ya entrando quizás más en detalle en estas diferentes categorías, decir primero que las herramientas de RPA o robotización de procesos en general buscan ampliar cobertura y productividad, permiten incrementar la velocidad y mejorar la oportunidad en las acciones que se siguen a partir del análisis de los casos que se van analizando y en general liberar también tiempo de trabajo humano para destinar a tareas de mayor complejidad y valor. Acá, por ejemplo, en nuestro observatorio tenemos 5 personas que están habitualmente realizando procesos de compra y que consumían una gran cantidad de tiempo en hacer estos procesos de revisión. Eso, por supuesto, es algo que gracias a la robotización se puede facilitar en el sentido que hay tareas repetitivas o rutinarias que ya no tienen que hacer. Igualmente, ellos dedican, por supuesto, gran parte de su análisis a trabajos que involucran un mayor valor agregado y, por lo tanto, hay reglas más complejas que son aplicadas específicamente por análisis que hacen las personas de nuestro equipo. Ahora, respecto a la herramienta de RPA, ¿qué se necesita para trabajar y para desarrollarla? Primero, tener base de datos con información estructurada. Eventualmente se puede contratar algún software licenciado. Nosotros en Chile Compra contratamos uno por un costo dentro de todo bastante razonable, que nos permite tener, digamos, una licencia de 3 años que nos permite trabajar con este tipo de aplicaciones que a su vez interconectan u orquestan diferentes tipos de aplicaciones o herramientas informáticas. Y además, en general, dado que las ideas que no sean ejecutadas por computadores personales, se necesitan, ojalá, máquinas virtuales con alta capacidad de procesamiento. ¿Qué ventajas y beneficios tiene este tipo de tecnología? Es que, en primer lugar, no exigen un conocimiento de lenguajes de programación, trabajan con la lógica de un diseño de flujos o, digamos, un flujograma que yo puedo
ir ordenando. Entonces es importante, más que la persona sea experta programadora, es que la persona conozca muy bien el proceso y qué tareas realiza. Entonces puede ir organizando bloques con las tareas que va realizando y luego tener un resultado que luego se ejecuta y se obtiene, digamos, aquella resultado de la consulta que en el fondo está automatizando consultas a las bases de datos. En general son técnicas que tienen un bajo costo y un alto retorno en términos de productividad y por lo tanto son sumamente recomendables que se incorporen quizás como una primera etapa hacia incorporar herramientas de ciencia de datos de manera más extensiva. Ahora, ¿qué riesgos y limitaciones se presentan en este caso? Son tecnologías que son sensibles a cambio en arquitectura y estructura de datos. Nos pasa habitualmente que a veces se cambia o se modifica un parámetro en la base de datos y luego el robot queda un poco marcando ocupado o no genera, digamos, los resultados que uno espera. Y eso es importante también conocerlo y estar habitualmente también revisando y actualizando estas situaciones. Y un problema, sobre todo cuando estas herramientas se conectan también con notificaciones por correo electrónico, que es algo que nosotros hacemos, es que pueden volverse cada vez menos eficaces si es que no son acompañadas también de otra acción. Si el robot todos los días me está diciendo que no envía una orden de compra o que se presentó tal falla u omisión en mi proceso, tal vez yo empiece a escucharlo cada vez menos, un poco como el cuento de Pedrito y el Lobo, y por lo tanto signifique algo que finalmente no genere el resultado que se está esperando. Nosotros acá, sin entrar quizás tanto en detalle, pero tenemos tres robots que recientemente hemos mejorado, aparte de unas notificaciones que hace mucho tiempo trabajamos, incluyendo una que en particular les quería comentar, que busca detectar situaciones de conflicto de interés cuando se envían órdenes de compra a proveedores en los que tienen participación societaria, personas que tienen perfil de usuario comprador del mismo organismo que la está enviando. Es decir, cuando yo estoy generando una compra hacia una empresa, en la cual participa alguien que es un funcionario de la institución. Esa es una de las consultas quizás más evidentes. Por supuesto, uno esperaría que estas situaciones no ocurran, pero igualmente se detectan. Y recientemente en Chile además cambió la norma y se hace expresa, digamos, la prohibición de contratar con empresas que sean de propiedad de los propios funcionarios también del organismo que lo está contratando. Además, también tenemos un robot que identifica cuando se envían órdenes de compra a proveedores que se encuentran inhábiles en nuestro registro de proveedores por presentar alguna condena o por presentar deudas previsionales o deudas tributarias, que también es un caso que se da y que actualmente es habilitado de manera excepcional, pero que los propios organismos pueden también saber y conocer cuándo esto está ocurriendo. Y en tercer lugar, también tenemos un tipo de robot que lo que busca es detectar y informar a los proveedores cuando estos estén cancelando reiterativamente órdenes de compra. En el sentido que hay un comportamiento que vemos reiteradamente en el cual algunos proveedores ofertan a muchos procesos, luego son adjudicados y luego se desentienden de la compra y no prestan el servicio o no entregan los bienes que son adquiridos. Y esto, por supuesto, actualmente motiva posibles sanciones en Chile Compra a partir del registro de proveedores y por lo tanto nosotros estamos avisando preventivamente a los proveedores para que tengan cuidado de no persistir en estas conductas porque finalmente podría conducirlos a ser sancionados. Acá, por supuesto, uno de los ejemplos que ya les contaba es esta alerta de conflicto de interés, donde lo que ocurre es que comparamos los RUT o DNI, no tengo claro cómo le llaman en Costa Rica, pero son nuestros registros únicos de identidad que entrega el registro civil, y en base a eso vemos cuándo se envía una orden de compra que va dirigida a un proveedor, que a su vez tiene un RUT de empresa, y en el cual, analizando los datos del registro de proveedores, vemos también de que tiene participación societaria sobre un 10% de la propiedad alguna persona que se identifique o tenga perfil de usuario en el mismo organismo. Y ahí lo que se hace es que se genera inmediatamente un correo automatizado al organismo informándole de la falla y además se genera un informe prediseñado para oficiar también al organismo fiscalizador correspondiente, como en este caso la Contraloría General de la República. Entonces, en general, vemos que hay algunos procesos en particular y ciertos tipos de anomalías, como les explicaba al comienzo, que tienen alto potencial para ser automatizados utilizando esta herramienta. Y por eso estamos actualmente trabajando en un proyecto que busca adaptar por lo menos 15 reglas de detección de anomalía a una lógica automatizada. Y que son principalmente reglas que obviamente consumen información estructurada, es decir, información que está en nuestras bases de datos, y en la cual ya tenemos algún desarrollo disponible en términos de una señal de alerta que está construida o alguna query en SQL, digamos, o algún otro lenguaje que ya nos permita identificar con bastante precisión y exactitud cuando ocurren estas situaciones. Entonces, por cierto, acá la clave es que aquello que es automatizable es aquello que tiene
un bajo nivel de incerteza y es aquello que de alguna forma está asociado a información confiable, completa, estructurada y en el cual hay muy pocas probabilidades de que yo lo que detecte sea un falso positivo y algo que de alguna forma no corresponda a un incumplimiento a la normativa. Y ahí, como pueden ver en ese cuadro que les estoy mostrando, hemos identificado al menos que hay algunas señales de alerta que ya tenemos construidas y que tienen un potencial inmediato o alto para ser automatizadas. Y estamos justamente trabajando con una empresa para poder automatizar también estas definiciones y así traspasar que 15 reglas se apliquen al 100% del proceso de compra que estamos actualmente realizando. Ahora, volviendo un poco a lo que ya les comentaba hace un rato, hay otro tipo de herramientas que se asocian sobre todo a modelos predictivos o a Machine Learning, que es una de las formas también en la cual, o uno de los algoritmos que se utilizan también para generar también detección o identificación de posibles irregularidades. Estos modelos sirven principalmente en la misma lógica que los procesos de RPA o pueden prestar la utilidad de ampliar la cobertura productiva, pero tienen quizás como principal atributo el que facilitan procesos de decisión complejos que involucran múltiples fuentes de datos y variables. Y en gran medida nos ayudan a eliminar sesgos y estandarizar la revisión de personas que por diferentes factores, digamos, pueden tener distintos resultados al aplicar estas reglas de manera manual. Por supuesto, cuando hay una persona actuando y está revisando de manera manual quizás los procesos, puede experimentar quizás situaciones de cansancio, falta de capacitación o problemas también respecto del criterio que está aplicando en uno y otro caso según el formato de lo que está revisando. Cuando trabajamos con este tipo de herramientas de ciencia de datos, de alguna forma eso se estandariza. Por supuesto, las máquinas tienen otro tipo de falencias que los seres humanos no tienen, pero igualmente tienen la ventaja o la virtud de que son sesgos que pueden ser conocidos de antemano y por lo tanto ser medidos. Ahora, ¿qué se necesita para trabajar con este tipo de modelo? Nuevamente, aquí viene el talón de Aquiles, que necesitamos tener base de datos con información estructurada. Si no tenemos información estructurada, hay muy poco de lo cual el modelo va a poder consumir y trabajar. Y algo que es crítico en este tipo de modelos es que se necesita hacer entrenamiento de los propios modelos. Es decir, yo no tomo un modelo estándar y lo aplico, sino que analizo una información que tengo disponible a través del tiempo, genero múltiples iteraciones y voy ajustando el modelo para que éste obtenga resultados que se entiendan como óptimos. Por lo tanto, es un trabajo muy consumidor desde el punto de vista de que hay que analizar no uno, sino que probablemente 5 años de proceso de compras públicas para tener un modelo bien entrenado y que nos entregue resultados adecuados. Y ahí, por supuesto, es clave tener programadores y tener personas que se manejen en lenguajes de programación más avanzados, como Python especialmente, que es uno de los lenguajes que actualmente se está utilizando más, por lo menos en el caso de Chile, que es uno de los estándares para generar este tipo de programación. Nuevamente aquí también se necesitan máquinas virtuales con alta capacidad de procesamiento. Ahora sí, creo que es importante señalar que uno puede trabajar con diferentes infraestructuras o arquitecturas digamos, de información, donde se puede trabajar tanto con infraestructura on-premise como infraestructura cloud. Y algo que es importante, que en ese sentido es una ventaja en comparación con las tecnologías de RPA, es que no requieren necesariamente software licenciado. Un buen programador puede trabajar con herramientas de código abierto y probablemente si tiene la capacidad y, digamos, tiene el apoyo también institucional, puede desarrollar incluso por su cuenta una solución de este tipo y tener quizás retornos y resultados bastante quizás importantes y productivos en términos de lo que se busca lograr. Y finalmente, en términos de sus riesgos o limitaciones, acá es donde, por supuesto, influye la existencia quizás de un conocimiento experto de modelos de lenguaje de programación, que es clave. Tiene que tener además personas con las cuales interactuar y entender quizás ahí las falencias o los problemas que pueden existir. Y donde otro problema adicional es que muchas veces tenemos casos que si combinamos múltiples variables, nos podrían decir de que probablemente tengamos una irregularidad, pero ahí es donde probablemente también sea necesario un criterio humano para juzgar y evaluar si es que efectivamente ocurre esa falla o esa irregularidad. Acá, adelantando un poco entonces, mencionar que desde Chile Compra ya hace varios años tenemos un modelo de riesgo que utilizamos actualmente y que es un modelo basado en Machine Learning, que lo que hizo es entrenar a partir de la historia también de compras públicas, a contar de un conjunto de variables que permitirían, en principio, predecir el nivel de riesgo o problemas que presentaría una licitación pública y en función de eso luego priorizar qué cosas tienen que ser revisadas o qué procesos en particular nosotros tenemos que analizar luego en profundidad a partir del trabajo de nuestros analistas.
Entonces, este modelo de riesgo, que está en su segunda versión, la primera se desarrolló el año 2015 y el año 2022 tuvimos una actualización que la implementamos el año pasado, donde tenemos estos dos componentes. Por una parte, un score que se compone en primer lugar de un modelo de reglas, donde hay un conjunto de reglas que predecirían anomalías y que están predefinidas. Y en segundo lugar, un modelo no supervisado basado en un algoritmo de Isolation Forest que pesa el 30% de lo que nosotros calificamos en riesgo. Entonces ahí tenemos una escala, una jerarquía de riesgo, que es el que obtiene ese puntaje, y que luego, en general, nosotros vemos todos aquellos procesos que están en el 10% superior de que presentan el mayor incidencia o score de riesgo, son aquellos que nosotros revisamos con más detalle. Entonces, este modelo de riesgo, por supuesto, aquí no voy a entrar tanto en detalles, pero tiene un conjunto de reglas que están definidas y si es que se transgrede o se quiebra alguna de estas reglas, entonces se marca algún nivel de puntaje. Entonces, por ejemplo, tenemos una regla asociada a cuánto es lo que pesa el precio dentro de los criterios de evaluación de una licitación. En general, entendemos que la condición deseable, por ejemplo, es entre un 20 y un 70%. Si ese porcentaje está por debajo, 20, superior a un 70, eso daría cuenta de una señal de alerta y por lo tanto eso suma puntaje al nivel de riesgo que podría presentar esta licitación. O, por ejemplo, aquí como se ve casos en los cuales durante la adjudicación, por ejemplo, hay un proveedor que oferta por primera vez y se adjudica. Eso sería también una señal de alerta que en caso de incumplirse, es decir, es un proveedor que por primera vez ofertó, entonces se marcaría también puntaje y eso sumaría también al cómputo total. No voy a entrar al detalle quizás de todas las reglas, aquí igual les pueden ver porque son especialmente reglas que apuntan un poco a lo que ya les decía al comienzo, al papel, es decir, a aquello que está definido en el pliego de la licitación y que de alguna forma permitiría identificar o predecir que una licitación con todas estas reglas que estén incumpliéndose daría cuenta entonces de una situación que potencialmente podría estar más sujeta o permeable a presentar algún tipo de hallazgo en términos de incumplimiento a la normativa de compras públicas. Y la parte complementaria es que, aparte de las reglas, se aplica un modelo de Isolation Forest que lo que va haciendo es analizar las desviaciones y diferencias que se presentan entre el puntaje de riesgo entre los distintos procesos y va generando un árbol de decisiones en el cual identifica cuáles son los casos más desviados o más diferentes respecto del conjunto de procesos de compra que se están analizando cotidianamente. Acá también la arquitectura con la que trabajamos, tenemos un respaldo de nuestro servidor transaccional. Eso luego se combina con información que ya viene procesada e indicadores que almacenamos en Data Warehouse, a lo cual se suma unos scripts que están trabajados desde Python y AWS que utilizan y consumen, digamos, información ya preentrenada respecto a lo que cabría encontrar para el comportamiento adecuado también de estas reglas. Se aplican estas reglas y, por supuesto, luego tenemos un resultado que luego nos permite obtener la calificación del score de riesgo que se pondera considerando estos dos componentes que ya les mencionaba. Y finalmente, para comentarles quizás este otro tipo de familias que existen, que se refieren al uso de redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, aquí nuevamente replicando lo que ya les estaba proponiendo, son quizás tecnologías que permiten en general ampliar el tipo de análisis incorporando no solamente información estructurada en bases de datos, sino utilizando también documentos de texto e incluso, por supuesto, imágenes, dado que a veces en muchos de los casos las bases de licitación utilizan a veces información que viene escaneada, es decir, el mismo documento, a veces le toman fotografía y lo suben a mercado público y es uno de los problemas que a veces nos podemos encontrar. Y por cierto, sabemos que cuando se trabaja con texto es un trabajo muy consumidor de tiempo y requiere, por supuesto, un ojo experto para poder detectar irregularidades y es absolutamente inviable poder trabajarlo para el 100% del proceso. Ahora, ¿qué se necesita para poder implementarlo? Sobre todo, y esto es importante y una diferencia importante respecto de los casos anteriores, es que se necesita principalmente infraestructura cloud para su almacenamiento, descarga, procesamiento y análisis de documentos, porque en el fondo todos los documentos anexos o vinculados a una licitación tienen que ser leídos, consumidos, extractados y a partir de eso luego se corren modelos que van a trabajar con procesamiento de lenguaje natural para detectar irregularidades. Por lo tanto, eso es una inversión muy importante, obviamente es una inversión costosa también para las direcciones de compra y en ese sentido es importante también considerar esto como un prerequisito antes de desarrollar cualquier tipo de modelo basado quizás en el uso de inteligencia artificial de este tipo. Y junto con eso pensar en que se necesita, al igual que en el caso de las herramientas de Machine Learning, generar desarrollo y entrenamiento de modelos por parte de equipo experto.
Ya decíamos que quizás la mayor ventaja es que no está restringida a base de datos y información estructurada, sino que en general también nos permite utilizar e identificar también irregularidades que se presentarían a través de textos e imágenes. Por ejemplo, una de las irregularidades que nosotros detectamos tiene que ver con la falta de un timbre que identifica la toma de razón en Contraloría General de la República. Eso obviamente se puede hacer especialmente cuando se utiliza este tipo de herramientas. Ahora, lógicamente, es una herramienta costosa de implementar y además está el problema de los falsos positivos y el tratamiento de un concepto que se denomina temperatura. Cuando se habla de temperatura, sobre todo en inteligencia artificial, tiene que ver con el nivel de aleatoriedad que yo aplico a entregar una respuesta. Si yo le hago una pregunta a ChatGPT, ChatGPT siempre me entrega una respuesta. Ahora, parte de esa respuesta es aleatoria, es decir, se orienta a partir de diferentes materiales y documentos que la inteligencia artificial ha leído y a partir de eso predice si eso es correcto o no es correcto. Y por lo tanto ahí es donde a veces frente a los mismos reactivos o los mismos tipos de variables, a veces la inteligencia artificial podría decir sí, aquí existe una irregularidad o podría decirme no, incluso si que fueran exactamente la misma licitación o los mismos tipos de material. Entonces ahí es donde uno tiene que frenar o establecer ciertos parámetros de hasta dónde yo voy a tolerar que se utilice o se defina una respuesta aleatoria. Entonces, cuando se busca trabajar con inteligencia artificial a partir de modelos de texto o grandes modelos de lenguaje, es donde aquí el tipo de anomalías que son pertinentes de trabajar bajo esta lógica deberían ser especialmente cuando estamos hablando de anomalías que se deducen de operaciones simples, que tienen pocas excepciones y que se verifican mediante la consulta a un solo tipo de documento. Acá en el fondo yo lo que le digo a la inteligencia artificial es, usted léame los documentos y compáremelo respecto a la normativa y dígame si esto es correcto o no es correcto. Entonces, por lo tanto, esto va a funcionar mucho mejor si que estamos hablando de un proceso que se asocia a una regla que es invariable, que tiene pocas excepciones y que además yo la puedo cotejar o verificar en un solo tipo de documento. Y algo que ya les decía, que en el fondo es importante, que para efectos de invertir en este tipo de tecnología se necesita contar con infraestructura cloud. Se necesita contar con capacidades para estructurar y almacenar la data que se va extrayendo, que obviamente es muy voluminoso. Y luego, en ese momento, es cuando se puede empezar a implementar también un modelo de RF. Entonces, al menos desde nuestra experiencia, estamos avanzando en esta lógica. Aquí solamente comentarles que nuestra expectativa es pasar de un modelo en el cual pasamos desde una calificación de riesgo y un análisis muestral de procesos, que nos permite, por ejemplo, revisar 4.000 procesos sobre más de 200.000 licitaciones que se publican anualmente, y pasar quizás a una lógica en la cual lo que hacemos es leer, extraer y almacenar el 100% del proceso, a esos procesos aplicarle un conjunto de reglas automatizadas o algoritmos de inteligencia artificial que permitan detectar anomalías y luego generar entonces la clasificación y el registro de esos hallazgos para notificarlo a los organismos. Eso sería un poco el camino feliz que nosotros quisiéramos recorrer y especialmente lo que nos gustaría que fuera sucediendo. Y entonces, para cerrar, suelo dejar estas reflexiones, que creo que son importantes, sobre todo, como lo decía, desde la lógica de ir viendo qué precauciones se tienen que tener y especialmente no generar quizás expectativas desmesuradas respecto de la efectividad de esta herramienta. Entonces, en primer lugar, por cierto, yo creo absolutamente que es un imperativo para los organismos rectores de la gestión de compra a nivel nacional utilizar herramientas de ciencia de datos. Es decir, no podemos quedarnos dormidos y trabajando bajo los mismos tipos de procesos para revisar también incumplimiento de normativas, sino que tenemos que utilizar activamente esta herramienta. Ahora, tal como lo decía al principio, por eso me tomé bastante tiempo en explicar eso, creo que es muy importante calibrar qué tipo de soluciones son adecuadas en función del tipo de anomalías o irregularidades que queremos detectar y que pueden tener, como ya lo decía, un amplio rango. Pueden ser errores administrativos de carácter involuntario y que se pueden detectar de manera sencilla a partir de la lectura o la revisión de un parámetro de una base de datos versus hechos de corrupción que pueden tener una alta complejidad y donde se necesita cruzar o utilizar múltiples fuentes de datos para llegar a identificar este tipo de problemas. Tal como lo decía, y algo que creo que es muy importante, es que hay que hacer un diagnóstico técnico exhaustivo y además utilizar un lenguaje riguroso, porque de alguna forma eso nos permite manejar cuáles son las expectativas más adecuadas para los proyectos, porque no podemos creer que de la noche a la mañana vamos a lograr
automatizarlo todo o predecir absolutamente cualquier tipo de comportamiento anómalo. Por eso, en general y como conclusión, yo diría que en este momento de desarrollo y pensando en las alternativas que la tecnología actualmente ofrece, creo que la combinación de estos diferentes tipos de estrategias basadas en ciencia de datos, además del uso de procesos de revisión humana basados o que apunten a ciertas muestras de casos, son quizás la forma más adecuada quizás de ir avanzando, pensando en lograr la mayor rentabilidad e impacto en el corto plazo. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto, la expectativa es que a futuro muchas de estas soluciones nos permitan quizás ser más exhaustivos en la revisión y ojalá detectar la totalidad o una cifra muy alta por lo menos de casos que podrían presentar algún tipo de anomalía. Eso, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero que se haya entendido también la presentación. Hasta luego.